Hola, la situación tan revuelta y tan complicada que hay, pues creo que me auto obliga, me autoimpongo la obligación de ponerme aquí con más frecuencia, estar a vuestra disposición y si te lo tenéis a bien, pues escuchar lo que tengo que plantear y en un canal al que os invito a suscribiros, lógicamente. Ahora voy a hablar del conflicto del transporte. Precisamente en el día de hoy, 24 del 8 de 2022, en que el gobierno dice que se sienta a la mesa a negociar. Y digo que dice que se sienta a la mesa a negociar porque se negocia con todos, o sea, se sienta con todos, menos con quienes están protagonizando el paro. Vamos a ver, el sector del transporte es un sector desde hace años, yo lo conozco bien porque fui de joven portuario, trabajé en el puerto de Valencia, trabajaba con las collas terrestres, por lo tanto tenía mucha relación directa con muchos camioneros, pertenecía al sindicato de transportes y a la Federación de Transportes, por lo tanto fui sindicalista del tema, negocié convenios colectivos del sector de transportes, junto con ellos pues lideré una muy importante huelga del sector del transporte que hubo en Valencia. Luego es un sector que no solo me viene, que no solo conozco porque lea temas en la prensa, sino porque lo he vivido. En el sector del transporte, cuando yo estaba y tenía más relación con ellos, todavía había muchísimos trabajadores que trabajaban en grandes empresas del transporte. Paulatinamente estas empresas han ido y fueron haciendo a sus trabajadores autónomos. Algunos incluso llevan pintado el camión con las señales corporativas de la empresa. Digamos que los subcontrata, que los contrata, pero realmente no son de esa empresa, sino que son autónomos, se pagan su seguridad social. Muchos de ellos son falsos autónomos, porque están ligados a agencias, están ligados a empresas de logística, están ligados a empresas, digamos, de estiva y desestiva, en los puertos, fuera de ellos, etcétera, pero realmente son autónomos. De forma que la COE es una nuez vacía. La COE tiene la cáscara, pero la nuez la tienen los autónomos. Por lo tanto, sentarse a negociar con asociaciones ligadas a la COE es negociar con el aire, es negociar con la patronal de los autónomos. De hecho, a costa de ellos viven muchas empresas, a base de pagarles mal. Por lo tanto, ese es un tema que yo a mis amigos camioneros les pido que no olviden en sus reivindicaciones. Realmente quien les está explotando son grandes empresas del sector. Grandes empresas que viven a costa de hacer puramente de intermediarios y de robarles a ellos parte de sus ganancias. Digo parte porque, bueno, entiendo que un porcentaje, pero claro, si trabajan 3 o 4 contratistas uno detrás de otro, al final, como ocurre en la agricultura, que ahora al agricultor le llega mierda, al camionero y a la camionera también le llega mierda. Y esa gente, la plataforma, le guste o no a Pedro Sánchez, le guste o no a la ministra, que imagino que no tiene ni puta idea del sector, ni puta idea, pero no tiene que tener puta idea. Simplemente con que tuviera sentido común, algo de inteligencia y sobre todo decencia, y de verdad fuera socialista, que evidentemente no lo es, ni ella ni Sánchez, pues estaría negociando con los explotados, con los trabajadores. Trabajadores autónomos, pero trabajadores, clase obrera. Son más esclavos que muchos y muchas asalariadas. Están mucho más explotados, por ejemplo, que funcionarias y funcionarios, a pesar de sus graves problemas. Por lo tanto, son clase trabajadora. Y la plataforma representa esa clase trabajadora. Es cierto que dicen la extrema derecha, pues claro, la extrema derecha se beneficia de todos los errores que está teniendo el gobierno y de toda la soberbia que está demostrando Sánchez, de toda su ignorancia, de toda su chulería, porque es un chulo,
Hoy hay un artículo muy bueno que vamos a difundir y que recomiendo, lo califica como bonapartista. Sánchez reconoce que el Sáhara es... Marruecos tiene derechos sobre el Sáhara sin consultar ni siquiera al Parlamento, ni a su gobierno. Eso sí, a la Embajada de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos, sí. Sánchez está, por otro lado, ignorando toda esta realidad y se está produciendo un problema de desabastecimiento. Aquí se juntan varias cosas. De un lado, la sobreexplotación de los camioneros del transporte y la sobreexplotación de todo el sector del transporte, a la que se suma la subida de los combustibles. La subida de los combustibles ya de antes de la guerra, y que ahora la guerra intensifica con la torpe actuación de Europa en la guerra de Ucrania, pues está provocando una situación de subida incontrolada e incontrolable de los combustibles. Combustibles que, por cierto, últimamente han bajado, pero cuyas bajadas no se han repercutido directamente en las gasolineras, porque claro, las grandes empresas petrolíferas dicen no, si, o distribuidoras, perdón, en este caso, dicen no, si yo he pagado el petróleo a tal precio, aunque ahora valga 20 céntimos menos, yo lo sigo cobrando 20 céntimos más, lo cual es injusto e insoportable. Todo esto obliga a que el gobierno actúe. Primero, a que se siente a negociar con la plataforma y se deje de chulerías y de tonterías. Pedro Sánchez, si eres socialista, tienes que negociar con los explotados. Y si no, deja de decir socialista. Y abandona lo que no eres ni te corresponde, que es el socialismo. Y déjanoslo a las y los socialistas, que lo podamos salvar y lo podamos reflotar. Por otro lado, hay que frenar a las especuladoras, hay que frenar la especulación petrolífera, hay que intervenir en los mercados, hay que intervenir de forma decidida. Cualquier socialdemócrata consecuente sabe que una de las reglas de oro de la socialdemocracia es la intervención y el control de los mercados. Lo que pasa es que no son ni socialdemócratas, son puros liberales. Eso es lo que son. Entonces, sentarse con la plataforma, control de precios, control a la especulación de precios. Y ahora aquí habría que sumar también control a la especulación que se están produciendo con los alimentos, porque claro, a río revuelto ganancia de pescadores, y aquí las distribuidoras de alimentos están subiendo los productos de forma especulativa. Por lo tanto, el ministro de Transportes también, pues el pobrecillo, si es que le dejan, tendría algo que decir, si es que le deja Sánchez, porque ya me da vergüenza ajena por el pobre ministro de Consumo, ¿no? Que me da pena, que es lo peor que le puede dar a una persona, pena, otro. Bueno, pues lo que tendría que hacerse es una intervención en todos los mercados y frenar de una vez el incremento del coste de la vida, porque a la subida de los combustibles se suma la subida del precio de la luz. Y esto tiene que pagarse vía impuestos. Esto tiene que pagarse reduciendo impuestos porque, amigos camioneros, si gran parte de los impuestos van dedicados a rebajar el gasóleo, pues que como medida de primera mano, pues no sé, pudiera estar bien. Yo tengo mis dudas, pero vamos a ver que esté bien. Pues vosotros vais a salir perdiendo porque tendréis menos médicos, vuestros hijos tendrán menos profesores, las carreteras no se arreglarán con de la forma que debería hacerse, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los impuestos son imprescindibles. Esto tenéis que saberlo. Esto que dice la derecha de que el gobierno se está hinchando y tal y cual, la derecha no quiere impuestos porque no es que quiera rebajar los impuestos a vosotros, eso es mentira. La derecha no quiere impuestos porque lo que quiere es que los ricos no paguen impuestos. Porque toda bajada de impuestos es proporcional. Por lo tanto, a quien más se le rebaja los impuestos es a quien más tiene, no a quien malvive encima de un camión. Por lo tanto, también hay que regular el mercado del transporte. Hay que regular los combustibles, hay que rebajarlos. Hay que hacer el indio con dejar de hacer el indio con las sanciones a Rusia. Mucho cuidado. Tengo información, y no voy a matarme por ella, pero información de gente muchísimo más conocedora de las cosas que yo, que me informan que el petróleo norteamericano es muy ligero y no sirve para fabricar gasóleo.
El gasóleo fundamentalmente se produce de los petróleos mejores para fabricar gasóleo es el iraní y el venezolano, que son más pesados. Y ambos están sancionados. Es decir, con todo este juego de las sanciones que llevan ya años, lo que se ha estado haciendo es beneficiar exclusivamente a Estados Unidos, hasta cierto nivel, pero sobre todo perjudicar a las clases obreras y a los pueblos obreros de todo el resto del mundo y de forma muy bestial a España, que no tiene ni una gota de petróleo. Por lo tanto, en toda esta cuestión pasa por el control total y absoluto también del mercado del transporte y del mercado de los hidrocarburos, de la intervención gubernamental en los hidrocarburos y el mercado. Y si la Unión Europea impide esto, pues entonces resulta que nos dará la razón a todas aquellas y aquellos que decimos que la Unión Europea no está para beneficiar a los pueblos de Europa, sino que está única y exclusivamente para beneficiar los intereses de las grandes multinacionales de Occidente, las grandes multinacionales del espacio OTAN. El espacio OTAN, en una Unión Europea que se ha convertido ya en OTAN pura y dura. Hoy al presidente de gobierno, cuando le han hecho ha hecho las declaraciones previas a la entrada a la OTAN, se le ha escapado, porque la Unión, y enseguida ha corregido, claro, su subconsciente ha dicho lo real. La Unión Europea es subordinada de la OTAN. La OTAN impone sanciones. Con la imposición de sanciones, a quien sea, Rusia, Irán, Venezuela, a quien sea, provoca movimientos especulativos. Con los movimientos especulativos provoca subidas del petróleo. Las subidas del petróleo las acabamos pagando nosotros, acabamos pagando más recibo de la luz, etcétera, etcétera. Y resulta que en estos días quienes están hinchándose a ganar dinero son las multinacionales, son las eléctricas, son los bancos que son propietarios de muchas de las grandes empresas y de las grandes plataformas que contratan luego a los camioneros. Tienen acciones, muchísimas acciones en las eléctricas, tienen muchas acciones en las empresas de distribución. Es decir, el capital financiero es al final el que amasa dinero a costa de nuestro sufrimiento. Por lo tanto, desde aquí y en la medida que yo pueda y como ciudadano, exijo que se negocie con la plataforma del transporte, porque es la que tiene los camiones. Y si no negocias con quien tiene los camiones y negocias con quien explota a los que tienen los camiones, estás haciendo el ridículo, imbécil. ¿Es que no te enteras? ¿O es que no te quieres enterar? ¿O no te puedes enterar? Pues dilo, soy prisionero de los bancos, soy prisionero de Estados Unidos, soy prisionero de intereses extranjeros. No me dejan hacer. Dilo, ten la decencia de decir, no me dejan hacer nada. No estamos en un país soberano. España no existe. El Estado español, mejor dicho. El Estado español no existe. Por lo tanto, yo creo que en toda esta situación, lo de los camioneros, los taxistas, todos estos sectores, lo que están demostrando es que existe un profundo rechazo social a la especulación, al alza de precios y aunque no lo sepan, a la actitud que están teniendo las multinacionales y los Estados Unidos, machacándonos, robándonos e imponiendo por narices sus productos al precio que a ellos les da la gana, y haciéndonos a todos vivir a su costa. Porque el transporte, los camioneros, son lo que en los orígenes del movimiento obrero se llamaban artesanos. Y cuando las primeras organizaciones de la Asociación Internacional de Trabajadores y los partidos obreros comenzaron a existir en el último tercio del siglo XIX, los artesanos formaban parte de las estructuras sociales y sindicales. Luego ya es hora de que nos juntemos con ellos, nos sintamos solidarios y pensemos, y ellos piensen también, que no son patronos, que no son empresarios, que son proletarios como todas nosotras y nosotros. Muchas gracias.